Muy buenas noches, apreciados colegas. Quisiera saber, por favor, si me escuchan, si es claro el sonido. Muy buenas noches, apreciados colegas. Voy a entonces empezar con este módulo que hemos denominado ETAPS y SAFE. Y quiero avanzar con lo que nos llama bastante la atención hoy en día, que es lo que yo llamo las losas planas que tienen bastante aplicación en nuestro medio, puesto de que es un sistema que funciona muy bien en lugares de no presencia sísmica severa. Hemos podido evidenciar el comportamiento a través de información que tenemos del sismo de México, donde sí se han presentado algunos problemas con este sistema de losa plana, y lo que perdón, un segundito. Ahora sí, ahora está mejor la diapositiva, podemos verla completa. Ya, perfecto. Continúo entonces, apreciados colegas. Como les decía, cuando empezamos a modelar y concebir un edificio, tal la característica más fuerte del programa ETAPS, que es un desenlace del SAP 2000. Yo normalmente me refiero así. El programa madre de tanto ETAPS, SAFE, BRIDGE ha sido el SAP 2000. Nos da bastantes posibilidades de empezar a modelar edificaciones como estas, pero hemos estado dejando de lado los criterios que deben llevarse hacia adelante para lograr un proyecto adecuado, racional, seguro, con la calidad que debe toda edificación plasmarse en la realidad. Quiero entrar desde esta perspectiva a entiendo que están viendo la diapositiva todos completa. Por favor, quisiera que me confirmen. Ya, todos ven, dice, ¿no? Entonces, a medida que voy desarrollando, años atrás teníamos un sistema constructivo donde los edificios estaban conformados por una losa maciza, apoyada sobre vigas descolgadas. En nuestro medio llamamos bastante este método, ¿no? O estos sistemas aporticados donde existía columna, viga descolgada y losa. Y años atrás teníamos pues la losa maciza. Lo que sucede es que esta losa maciza, para lograr un comportamiento adecuado ante las deflexiones posibles por las cargas permanentes no estructurales y las cargas vivas, necesitaba un espesor importante, y ese espesor importante, al ser menor respecto de una losa reticular, me exigía mayor consumo de hormigón y por lo tanto mayor consumo de acero. Entonces, pasan los años y de pronto vemos de que cambiamos el sistema de la losa maciza por una losa aligerada. En este caso, tal como ven en la diapositiva, apreciados colegas, me imagino que todo está bien en lo que se refiere a las imágenes. Usamos un sistema porticado, pero esta vez reemplazamos la losa por una losa de viguetas. Esta losa de viguetas apoyada sobre las vigas principales de apoyo directo, ¿no? Y sobre las vigas secundarias o de apoyo indirecto, aquellas que van paralelas a la dirección de las viguetas, y aquí podemos ver, tal como indica el mouse, los diafragmas, ¿no? Estos diafragmas hacen que tenga un comportamiento, un trabajo solidario entre estas viguetas cuando hay cargas encima de esta placa, de esta losa. Vamos pasando por el tiempo y empezamos a optimizar nuestras secciones. ¿Qué es lo que sucede?
empezamos a utilizar una losa bidireccional que ha tenido muy buena aceptación en nuestro medio. Veo que en muchos países también del entorno, estamos hablando de nuestra región, pero había un componente todavía que no se había dejado de lado, es decir, las vigas descolgadas seguían y siguen existiendo en edificaciones que tienen una concepción, yo diría, más racional, correcta y segura. Ven a la izquierda una edificación con losa reticular bidireccional casetonada, como llamamos en nuestro medio, apoyada sobre vigas de inercia importante, es decir, las vigas descolgadas. Y a la derecha tenemos el sistema de losa plana. El sistema de losa plana es aquel, y ustedes saben muy bien, de que está compuesto por vigas planas, está compuesta por ábacos, no puede considerarse un sistema de losa plana sin presencia del ábaco. Siempre he sido incisivo, siempre he sido firme al denominar que una losa plana no puede evitar estos componentes, por caso contrario, dejaría de ser un sistema tal como se había concebido flat slab, una losa plana. Y vamos avanzando en el tiempo y sucede de que estos elementos de losa plana se han ido degenerando. Ustedes pueden ver en la imagen de la diapositiva cómo de pronto ya no aparecen los elementos que son los ábacos, aquellos macizos de hormigón que están sobre las columnas, y ya solamente son reemplazadas por sistemas de losa plana sin presencia del ábaco y con vigas planas. Entonces vemos a simple vista que hay un gran esfuerzo cortante en estos elementos de viga plana y con razón la deformación bajo cargas permanentes gravitacionales, estoy seguro, y se ha estado evidenciando, es mayor, es excesivo. Adicional a lo que estamos viendo, pueden ver donde está el cursor, cómo ni siquiera estos edificios están concibiendo un núcleo de ascensor. Es decir, varias pantallas forman un núcleo y se le da la rigidez lateral a la edificación. Y bueno, esto ha ido degenerándose de tal manera que tenemos comportamientos no racionales, no correctos. Entonces, yo quiero capturar a la... Perdí la conexión de la verdad. A la losa degenerada, el proceso por el que una persona, una cosa, pasa a un estado peor del original, ¿no? La concepción correcta de un sistema de losa plana es el que ven a la izquierda. Tienen un núcleo de ascensor, damos rigidez lateral adicional a lo que el núcleo de ascensor ya aporta en el edificio. Estamos hablando para cargas horizontales producidas por viento, sismo o empujes de suelo laterales, con columnas que tienen una geometría rectangular, es decir, que ganan inercia con la misma sección que si fuesen de sección cuadrada. Y a la derecha pueden ver cómo se ha ido degenerando las edificaciones. Aquí tenemos una mayor cantidad de edificaciones, estoy hablando de nuestro país, en Bolivia, cómo estas edificaciones se han ido degenerando y la rigidez lateral con la que debe contar un edificio de estas dimensiones, de esta altura, ha ido perdiendo. Y eso vamos a demostrar en etapas y vamos a ir haciendo comparaciones. Personalmente trabajo bastante también con el SAP 2000 para que lleguemos a conclusiones, pero que estén fundamentadas, que estén verificadas. Muchas veces cuando trabajamos con un programa como ETAPS o CIPECAD, por ejemplo, que son prácticamente tan prácticos para elaborar y modelar una edificación, tenemos la posibilidad de, o ocurre la posibilidad, o puede suceder de producir algunos errores al definir algunos valores y no tomar un punto de referencia o un modelo mucho más elaborado como en el SAP 2000, que podamos nosotros tener la certeza de lo que estamos haciendo con el ETAPS esté realizado de la manera correcta. Una hipótesis básica que yo quiero hacer hincapié, leerla delante de ustedes en este curso y vamos a ir reiterando en los próximos días, ya que iniciemos a partir del viernes o lunes 7 de enero, no tengo el día claro, es de que
muy bien indica la normativa que las tabiquerías, en especial las de ladrillo, coaccionan de forma importante la deformabilidad de las losas y vigas, dice, ¿no? Pero es dudoso que persistan hasta la rotura, por lo cual la situación de la estructura en su estado límite último sería la de la estructura independiente de las coacciones. Lo que quiero recalcar es que si bien esta losa que vemos acá tiene poca inercia por la disminución incorrecta del espesor con seguridad, la presencia del abaco, es mucho más deformable que una losa concebida tal como indica la normativa. Entonces, esta tabiquería empieza a trabajar, empieza a tener un cierto aporte estructural, pero sabemos que en estado límite último esta tabiquería no va a llegar y por lo tanto va a fracturarse, va a estallar y va a perder bastante rigidez el edificio y posteriormente podría llegar al colapso. Entonces, estos detalles son fundamentales en el momento de empezar a modelar una estructura. Y voy a empezar modelando. Esta diapositiva contiene bastante información que también las voy a compartir con ustedes para enriquecerla, de un sistema de losa plana tal como debe de concebirse. Un sistema de losa plana, tenemos acá una edificación con columnas cuadradas de 50 por 50, 50 por 60, compuesta de los ábacos. Estos ábacos tienen una dimensión desde los ejes de las columnas, 1/6 a cada lado, inferior, superior, izquierda, derecha, y según la norma española de 0,15, prácticamente son dimensiones similares. Y el refuerzo, el armado de estas estructuras, de estas losas planas, están tal como indico aquí en un recorte de un dibujo en AutoCAD de una losa plana. Ahí podemos ver el refuerzo superior en los ábacos, las armaduras inferiores que se extienden de los nervios, que nos indica cómo tienen que llevarse ese refuerzo. Y vamos a ver en el ETABS y posteriormente en SAFE cómo calcula el programa. Vamos a llevar también adelante un cálculo manual. Voy a realizar unas presentaciones ya editadas en video para que quede como constancia de lo que hemos demostrado se cumpla en el cálculo manual paralelo al avance del curso. Y fíjense cómo estas losas se van degenerando cuando deberían llevar unos sunchos o nervios perimetrales completos, por lo menos cuyo ancho sea mayor o igual a 25 centímetros o el peralte de la losa, se tienen situaciones como las que ven a continuación. Entonces, voy a empezar a modelar en el ETABS. Quisiera que vean la metodología que voy a emplear al modelar un pequeño edificio, con seguridad que vamos a ir complicándolo, con seguridad que ustedes, queridos colegas, les vuelvo a agradecer por su tiempo y su atención, van a sugerir qué más podemos incorporar a estos edificios. Este va a ser un edificio sencillo, para que podamos ver la filosofía, si ustedes pueden denominar la lógica de la forma de trabajar que yo les planteo. Me parece una forma sencilla, una forma adecuada, que los ingenieros ya senior y juniors pueden utilizar, quizás mejorar en el futuro y en el uso diario de este programa en nuestro diario y cotidiano vivir en el ejercicio de la profesión. Voy a hacer un corte de estas diapositivas, tienen bastantes para adelante, estamos apenas iniciando, pero ya quiero ingresar en el programa ETABS. ¿Y cuál es la filosofía, cuál es el procedimiento que utilizo normalmente? Denme un segundito, por favor. Voy a minimizar esta pantalla. Y ahí estamos ya en el programa ETABS, que lo conocen muy bien, con seguridad que vamos a aprender todos de estos días que va a hacer y realizarse este curso. Y esa es la idea, ¿no? Que todos vayamos aprendiendo y mejorando. Una de las formas que me parece prácticas hasta para nuestros ingenieros jóvenes, juniors, recién titulados, egresados, y puedan colaborarnos en obra, en oficina, el procedimiento es el siguiente. Voy a empezar. Siempre me voy al programa SAP 2000, botón o clic derecho del mouse, y digo abrir la ubicación del archivo donde se hubiera instalado este programa. Y trabajo con este archivo SAP DXF.dxf.
Y voy a llevarme este archivo a una carpeta donde le he denominado Masterclass Tabs y vamos a pegar, voy a abrir este archivo Masterclass, sí. Y pueden ver que estoy en el programa AutoCAD, ¿no? Y voy a modelar aquí mi estructura. Quiero modelar acá la estructura con la cual yo quiero trabajar. Por ejemplo, tengo aquí unos layers que ya están por defecto de este mismo, pero me voy a crear unos adicionales y a esta estructurita le voy a llamar Save As. Voy a utilizar el formato DXF siempre y vamos a colocar edificio losa plana 1 y empiezo a realizar lo siguiente. Defino los layers y me voy a crear unos layers que yo voy a denominar lo siguiente. ¿Qué les parece? Mire, defino una columna de 50 por 50, por ejemplo. Y voy a darle un color. Un color, y normalmente vamos a trabajar en orden. Vamos a trabajar con naranja para las columnas. Este otro layer le voy a denominar viga plana de 30 por 30. Vamos a ver cómo definimos los espesores también adecuados para un sistema de losa plana o quizás un sistema de losa apoyada sobre balizas colgadas. Una viga plana de 30 por 30 y le vamos a dar otro color. Asimismo, voy a definir lo que voy a llamar losa reticular de 30 centímetros y esta losa que va a ser la preponderante, es decir, este elemento va a tener la mayor cantidad en área, siempre utilizo rojo, me parece una manera adecuada porque por defecto hemos sabido desde que utilizábamos SAP 2000 el elemento shell, el que modelaba la losa, ya sea placa gruesa o placa delgada, siempre utilizaba el rojo por defecto, entonces por eso utilizo estos. Y a continuación me voy a generar un nuevo layer que voy a denominar abaco de 30 centímetros, ¿no? Y a medida que vayamos teniendo más elementos, yo puedo ir definiendo mayor cantidad de estos. Entonces mi abaco va a ser un color cian. Ahí ya tengo columna, una viga plana, una losa reticular y un abaco. Voy a cerrar y vamos a empezar a trabajar con las columnas. Entonces miren la forma interesante de cómo yo enfoco estos elementos. Entonces, línea 0,0,0. Este es el origen y miren lo interesante. Me voy a hacer una polilínea. Polilínea punto 5, punto 5, punto 5, close, cerrar. Entonces, esta polilínea va a representar mi columna. Close. Ahí está. Y esta la voy a llevar al origen. Entonces, move, van a ver cómo rápidamente ya empezamos a generar nuestra estructura. Y entre estas columnas había definido una disposición muy sencilla. Cada 7 metros y en profundidad cada 6 metros. Entonces ya están los elementos, fíjense, estos son los elementos columna. Voy a ahora dibujar con el layer que corresponde, que yo me he creado, los elementos viga plana, línea, y voy a hacer un sistema
de losa plana, pero con lo mínimo recomendable según normativa. Ya están las vigas. Miren, es bastante trabajo desde AutoCAD y esto nos ayuda bastante. Y cuando nuestros jóvenes colegas ya están en el mundo de la construcción, la supervisión, la fiscalización o en trabajos netamente de consultoría, esto ayuda bastante a reducir nuestros tiempos. Entonces, eso es lo mínimo que debe contar un sistema de losa plana. Voy a grabar. Save as, voy a verificar que esté grabado losa plana en formato de XF. Y vamos a colocar ahora los ábacos. Entonces, para eso voy a generar, sí, primero mi losa plana. Y habíamos visto losa reticular de 30. Entonces, genero una polilínea desde extremo, por aquí, por acá y close, ¿no? Ya he generado este sistema de losa plana. Todos estos elementos que son en este momento líneas de dibujo del AutoCAD van a tener su conversión ya en el ETABS como elementos que yo los defina y esto ayuda bastante. Voy a generarme unas vigas planas adicionales a las que ya tengo en el borde. Ya van a ver para qué. Ahí está, esta sería. Y ahora me queda generar los ábacos. Y el ábaco sabemos muy bien que es un sexto a cada lado según las dimensiones entre columnas. Y tengo distancias de 7 metros, verificamos por favor, distancia de 7 metros y en la dirección Y tenemos una altura de 6 o una longitud de 6 metros. Con el layer voy a generarme otra polilínea donde la longitud sea 7 sextos a ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, 7 sextos por 2 tendría 240, me voy a quedar con 240. Y en la dirección 6 y 6 prácticamente tendría 1 metro, 2.4 y close. Miren, es una polilínea simple, sencilla, que para la esquinera esto va a disminuir. Stretch, colocamos stretch y nos venimos a la mitad. Esos van a ser los ábacos de las esquinas, 1 metro y 1.20 a cada lado. Y cuando tratemos de ábacos centrales, yo voy a hacer un stretch y simplemente voy a hacer otros 1.20 y me va a quedar 2.40 si gustan por 2.20. Estos elementos voy a colocarlos sobreponiendo, fíjense, sobreponiendo a la losa que tenemos acá, a los bordes o columnas perimetrales, por aquí, y finalmente las esquineras. Entonces todo esto, vuelvo a repetir, son layers los cuales hemos realizado con simplemente polilíneas. Esto ayuda bastante porque nos ayuda a modelar rápidamente una estructura y la potencia de TAP sumada a toda esta propuesta de modelación para ustedes, apreciados colegas, con seguridad nos va a beneficiar. Finalmente, un mirror para cerrar y concluir lo estrictamente necesario para este modelo. Voy a borrar todo esto. Voy a hacer una vista isométrica y voy a elevar esta estructura 3 metros o lo que fuese, ¿no? Entonces, línea 0,0,0 hasta el nivel del centroide yo tengo prácticamente los 3 metros.
Entonces ya le he dado los niveles y a partir de eso yo puedo generar muchos niveles más, puedo introducir con seguridad un núcleo de ascensor, una caja de escaleras o algún otro elemento estructural que sea parte de nuestro edificio, una escalera helicoidal. Entonces este dibujo prácticamente ha sido en el AutoCAD. Voy a grabar Save As como 2 por si hubiera alguna modificación o hubiéramos obviado algo. Cierro el AutoCAD y ahora nos vamos a dirigir directamente al programa Etaps. Vamos a decirle que necesitamos un nuevo modelo, pero quiero un nuevo modelo basado ¿en qué? En el sistema internacional, puede alguien utilizar otro sistema, en el ACI 318-2014. Muy bien. Una vez que hemos definido esta estructura, nosotros le vamos a decir, no quiero que se generen grids, no quiero que se generen niveles, quiero una estructura blanca, una hoja blanca, perdón. Y ahora vamos a importar esta geometría. Vamos a importar File, Importar, con esta opción y buscamos losa plana. Y ahí nos va a decir qué unidades están trabajando, metros, va a ser el piso 1, ok. Entonces, se genera tal como ustedes pueden ver. Espero pueda verse la imagen de la derecha. Voy a bajar acá con los niveles. Yo tuviera esta vista y acá en el isométrico tenemos tal como se ve ahí. Miren, solamente me he traído desde el AutoCAD rápidamente una malla, un dibujo que podría ser también parte de la arquitectura, pero con el cuidado de que estos elementos tienen que ser polilíneas y los elementos línea para las vigas, por ejemplo, ¿no? Entonces, continúo y vamos a hacer lo siguiente. Miren, ¿qué les parece? Nos vamos al menú superior izquierda, Display, damos clic, damos un clic y dice Layers desde la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo interesante? De que yo le doy un clic al layer que yo había definido una columna de 50 por 50 y le digo que adicione un elemento columna. Y aparecen nuestros elementos columna. Fíjense, ya están con la posición tal como debería de ubicarse. A continuación voy a darle un clic a las vigas planas de 30 por 30. Ya vamos a ver cómo definimos estos espesores para no tener problemas con deformaciones o deflexiones excesivas en losas planas o en otro sistema de losa también, ¿no? Botón derecho y dice adiciónese a elementos viga. Y ya han visto en la imagen cómo el elemento viga ya se ha dibujado. Ahora, voy a darle un clic al layer, que es la losa reticular de 30 centímetros, y adicione a un elemento área. Y finalmente, el ábaco, tal como está, adiciona a otro elemento área. Entonces, aparentemente se estuviera produciendo, se estuviera produciendo una especie de sobreposición. No va a pasar eso. Justamente, cuando ya empecemos el curso a partir del 7 de enero, voy a generar modelos en otros programas, puede ser CIPECAD, no siempre puede ser el SAP 2000, que es otro de los programas con los cuales también realizo proyectos, para que tengamos certeza de que estos datos sí se están realizando bien, las modelaciones son las correctas, y si hay alguna variación, ¿a qué se debe? Eso nos va a enriquecer, pienso, a todos, y estoy seguro que va a ser así. Entonces, fíjense, ya está la estructura. Es más, hemos demorado mucho más en el dibujo, mucho hace cómo nosotros manejamos el programa AutoCAD, hay que recordarlo, me parece una lógica bastante acertada trabajar de esta manera. Pongo a consideración de ustedes, apreciados colegas, para que podamos modelar rápidamente nuestras estructuras. Fíjense, en etapas prácticamente ha sido máximo 2 minutos la importación y ya la asignación de los elementos. Voy a continuar. Ahora ya entramos en lo que yo voy a definir File, Save As, y vamos a denominar dentro de esta carpeta primer modelo, trabajo normalmente con mayúsculas, primer modelo losa plana desde AutoCAD. No, le estoy poniendo de que yo he trabajado todo en AutoCAD. Hay otras formas de trabajar estructuras también,
y vamos a sacar con seguridad todos nosotros la conclusión de cómo trabajamos de mejor manera, porque lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar nuestros tiempos. Entonces ya está archivado este modelo con ese nombre, primer modelo losa plana. Y ahora voy a entrar ya directamente a la ingeniería para definir muchas de las secciones, las propiedades, por qué habíamos escogido los 30 centímetros, por ejemplo, del espesor. Eso hace que cuando uno empieza a modelar, esté recordando o con los conceptos claros de estructuras para definir algunos elementos, porque a veces nos sucede que escogemos peraltes demasiado mínimos en losas, no siempre en losas de sistema de losa plana, por como están viendo acá. Podríamos utilizar unos espesores que no sean los correctos y producirnos problemas posteriores. Fíjense cómo se tiene la deformación de esta losa, que no ha sido concebida bien cuando se escogía un espesor adecuado, o posiblemente se tenía un espesor adecuado y han tenido que reducir el espesor. Siempre viene ese criterio de que ¿por qué no optimizamos más? Que la losa cuesta mucho. El mismo maestro contratista dice, no, ¿para qué 35 con 25 funciona muy bien? Y hay algunos criterios que voy a compartir con ustedes a medida que vayamos avanzando en la modelación con etapas, de que deben considerar, y eso nos va a evitar futuros problemas con las deflexiones excesivas. Continuamos. Ya estando en el programa, voy a definir materiales, modificar, y voy a modificar este H4000P6 para nosotros en nuestro medio, y en algunos países considero que usan bastante el H21, o quizás sus normativas han subido al H25, como la norma española, por ejemplo. Entonces, el peso específico, personalmente utilizo los 25 kilonewtons, está algo más de lo que realmente se ha medido. No olvidemos que un hormigón simple está alrededor de 2.350 a 2.400 kilos por metro cúbico, más el acero, con seguridad que no va a pasar los 2.500, a menos que sea una estructura demasiado reforzada, donde tengamos bastante acero y empieza a desplazar el hormigón, y por lo tanto, por el peso específico, empecemos a llevar más arriba este peso específico como valor de 25. Pero no sucede comúnmente. El módulo de deformación longitudinal prácticamente son los 4.700 por raíz de Fc', y estamos hablando de 21.538 megapascales, prácticamente un valor definido por la normativa del código ACI, o algún otro país utiliza valores más bajos justamente para prever estos temas de las deformaciones, no solamente en losas, en vigas, también las derivas. Han ido castigando algunas normas de diseño sismo resistente, no solo reduciendo el módulo, sino también utilizando valores más bajos, de manera que se trabaja con secciones, como ellos llaman, la normativa llama agrietadas, y reducen la inercia al 50%, le quitan un 40%, y obviamente incrementan las derivas. En el caso, si fuera un análisis dinámico, modal espectral, un estático equivalente, y obviamente las deflexiones en las losas van a ser mayores. Entonces hay bastante información que debemos compartir a medida que vayamos avanzando en el desarrollo del curso. Puedo definir rápidamente que la resistencia de mi concreto en obra va a ser 21 megapascales, o la resistencia característica denominada también. ¿Qué más? Voy a definir ahora los elementos frame. Adicionar un nuevo elemento, y voy a colocar una columna de 50 por 50. Y vuelvo a hacer énfasis en los colores. Siempre trabajen de manera ordenada, hasta para pasar el know-how. Ustedes, colegas, con seguridad, muchos de bastante experiencia, otros que estamos empezando el ejercicio profesional, es mejor seguir un proceso, porque cuando uno transmite, un ingeniero senior o un junior, por ejemplo, mejor si le transmite un procedimiento, un orden, una cronología de cómo debería hacerse una modelación, y eso nos va a ayudar a que no tengamos dudas en el futuro, y en vez de estar pensando cómo se modela, hagamos realmente la ingeniería de ver los elementos, optimizarlos, qué pasa si se articula, qué pasa si se plastifica, dónde está, por qué hay excesiva deriva,
y no ocuparnos de cómo se modela y cuál sería la mejor forma, porque aquí estamos planteando un procedimiento que personalmente me parece sencillo, adecuado, fácil de asimilarlo, con seguridad que ustedes lo van a mejorar, van a optimizar su uso en el futuro. Entonces coloco las dimensiones, son columnas de 50 por 50. Ok, esta misma sección le voy a decir que haga una copia, pero esta vez va a ser mi viga plana de 30 por 30. Perdón. Y le vamos a dar un color diferente, verde, inmediatamente, ¿no? Pero este va a ser un elemento viga. Y aquí hay bastante que hablar todo sobre los refuerzos, cómo van a trabajar, qué dice el código ACI 2014. Miren, hay bastante información que debemos compartir y vamos a colocarle las dimensiones 30 por 30, ¿no? Ok, es un elemento BIM. Ok, voy a definir ahora los elementos losa. Add New, y defino, en este caso, una losa reticular de 30 centímetros, que es bastante eficiente. Esta losa es ligera respecto de una losa maciza, tiene mejor comportamiento que una losa de viguetas, entonces ha tenido una buena aceptación de estas losas tipo waffle que llamamos, siempre de color rojo. Personalmente recomiendo la losa de mayor preponderancia en área, que trabajemos con color rojo, ¿no? Y decimos que habíamos definido un espesor de 30, una mesa de compresión, un nervio mínimo de 10 para esta altura y la distancia interejes de nervios 50 centímetros, lo que quiere decir que mis casetones para ese sistema de losa son de 40 por 40. Personalmente recomiendo que trabajemos, una vez que veamos cómo definimos el espesor de una losa plana, de una losa casetonada, de una losa de viguetas o de una losa maciza, tratemos de no perder inercia. Claro, es más cómodo para el contratista, para el ejecutor, para nuestro albañil en obra hacer casetones si fuera por ellos de 80 por 80, pero no saben que perdemos inercia y luego tenemos problemas. Claro, si voy a hacer casetones de 80 por 80, con seguridad que mi losa va a subir a 40. Entonces hay que ver el tema de las deformaciones, no solamente instantáneas, sino también diferidas. Entonces en este caso hemos definido una losa reticular de 30 de espesor, mesa de compresión de 50, ancho de nervios, y ahí continuamos. Y voy a hacer uno nuevo. Y esta le voy a llamar abaco, de 30 centímetros, porque habíamos dicho que una losa no se concibe si no es una losa plana con el abaco. Y este abaco le voy a llamar drop, y para mí va a tener un espesor de 30 centímetros. Miren, entonces ya estoy definiendo no solamente la losa reticular, sino también aquellos sectores que habíamos creado, el abaco, porque así se concibe un sistema de losa plana. ¿Qué nos queda? Inmediatamente vamos a empezar a asignarle. Voy a empezar a asignarle los elementos. Por ejemplo, me voy a venir acá, voy a rotar esta estructura. ¿Y cuál es otra de las formas y por qué he utilizado colores? Porque me ayuda a ubicar rápidamente. Y más si voy a trabajar con columnas para empezar, ¿no? Obviamente van a haber diferentes secciones en un proyecto, pero mi columna principal, o si quieren la columna inicial o la columna básica, como ustedes quieran denominar, tiene color naranja. Entonces, recomiendo trabajar no como objeto los elementos, sino como secciones. Aplicar close y ya aparecen con los colores. Lo mismo acá, en la otra ventana, recomiendo trabajar como secciones, pero rápidamente acá voy a trabajar con extruido. Entonces, inmediatamente empiezo a asignar ya las secciones porque quiero ver con sus propias dimensiones. Columna de 50 por 50 era color naranja y además cuando vemos de manera extruida vemos en proporción cómo está su distribución. Aprovechamos esta vista para asignarle las restricciones y en este caso considerar un empotramiento. Podemos considerar un empotrado bajo ciertas condiciones que con seguridad vamos a discutirlas más adelante. Inmediatamente selecciono la parte superior de la losa y voy a asignar frame, las vigas planas. Fíjense qué interesante, qué rápido ya estamos definiendo 3D. Me voy a venir por acá y le voy a pedir que sea extruido y acá que se actualice con los colores. Ahí tenemos, ¿no? Miren qué interesante. Entonces, una vez que ya estoy acá, voy a seleccionar el elemento grande y voy a asignar shell
losa, y este va a ser pues la losa reticular de mayor preponderancia, ¿no? La losa de 30 centímetros casetonal. Y todos los demás elementos pues son nuestros ábacos, o puedo seleccionar slab 1 de una sola vez, seleccionar por propiedades slab 1 selecciono y le voy a asignar lo que habíamos denominado para nosotros el ábaco como un drop, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ya tenemos acá, voy a actualizar esta vista extruida y ya está. Internamente ETABS tiene la capacidad de hacer su discretización, pero recomiendo también realizar una discretización entre elementos, por lo menos, claro, no como hacemos en el SAP, hasta que se haya fusión de nodo a nodo, sino por lo menos entre paño y paño. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Selecciono toda la losa, editar shells, divide shells, y que divida con todo elemento frame que se encontrase. Entonces ya he generado una mayor cantidad de elementos shells, ya he generado una subdivisión o una discretización, como quieran llamar, y ya estamos listos para empezar a cargar sobre esta estructura. Y ahí quiero hacer otro hincapié en definir las cargas. No sirve de nada hacer un análisis con el software más potente que se tenga si tenemos errores en las cargas, ¿no? O tenemos un buen análisis y tenemos problemas en el diseño, porque el análisis normalmente nos ayudan las computadoras, los programas, y donde se ha evidenciado que no ha habido problemas en las estructuras que han tenido dificultades ya en servicio. Cuando se evalúan estas estructuras vemos que se ha tenido debilidades al definir las cargas y debilidades en el diseño. Eso quiero graficarles en las clases ya que vamos a continuar a partir del 7 de enero. Una vez que ya he discretizado, voy a definir las cargas que van a participar en esta edificación. Y personalmente llamo carga permanente no estructural a la carga sobreimpuesta, es decir, a esa carga permanente que llamamos también carga muerta, pero que no es resistente, es decir, es carga permanente no estructural. De ahí viene DNE, una carga permanente no estructural. Y esto es uno de los detalles que quiero que se considere cuando nosotros evaluamos edificaciones y hemos estado teniendo problemas al definir justamente estos valores. Déjenme, por favor, apoyarme en algunas imágenes donde yo tengo preparado acá diapositivas que voy enriqueciendo todo el tiempo. Entonces, hablamos de las cargas no estructurales, lo que ven ahí en la diapositiva, todo lo que es la tabiquería. Y hoy en día tenemos edificios de departamentos de 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, que tienen 2, 3 dormitorios. Imagínense la cantidad de tabiquería de ladrillo, por más que sea de 6 huecos, tiene un peso importante. Y miren los contrapisos de nivelación que se tiene en la obra. Y más aún si estos contrapisos de nivelación se han apoyado o se van a colocar sobre losas que han tenido ya deformaciones excesivas por una mala concepción del espesor. Imagínense el contrapiso que tuviera esa losa que se muestra en la diapositiva. Ya sería pues mayor a 4 pulgadas, mayor a 10 centímetros. ¿Y qué va a suceder? Va a incrementar todavía la deformación diferida. Entonces, estos detalles deben ser considerados porque una imprecisión en el cálculo de estas cargas nos va a llevar a errores. Otro de los detalles que debemos considerar y tomar en cuenta es ¿cuánto es el peso de una tabiquería? ¿Cuánto pesa una tabiquería de ladrillo en posición pandereta, en posición soga? Estamos hablando de pesos que van desde los 105 kilos, como les muestro ahí, ¿no? 106 kilos por metro cuadrado, hasta los 225 kilos. Ojo, sin revoques de yeso, sin revoques de mortero en la tabiquería exterior por protección de la humedad exterior. Entonces, miren, hay que tomar en cuenta muy bien estos valores y no nos olvidemos que el peso de estas losas, un buen porcentaje corresponde a la carga permanente no estructural. El no concebir estos valores de manera adecuada nos va a llegar con seguridad a errores importantes, por más que la modelación o el programa último que se utilice
y tengamos luego incomodidades ya en servicio. Entonces, había manejado de esta manera la carga permanente no estructural. Y ahora voy a generar dos combinaciones a partir de estas cargas básicas. Es lo mínimo que se trabaja en un edificio. Con seguridad que vamos a modelar empuje de suelo sobre esta edificación. Vamos a hacer un análisis dinámico modal espectral. Vamos a comparar con análisis estático. Todo esto verificado con SAP 2000 y el CIPECAT, ¿no? Me parece que deberíamos utilizar un adicional más y finalmente concluir el curso con el SAFE. Entonces, estos criterios de ingeniería tienen que ir parte de una modelación estructural, no solamente el uso del programa, sino que debe recordarse los espesores mínimos, las dimensiones mínimas, en este caso las dimensiones mínimas de un ábaco, por ejemplo. Entonces voy a generar dos combinaciones básicas en un edificio. En servicio, todas las cargas que participan, las cargas permanentes estructural y no estructural, y la carga viva. Miren, con su factor escala 1, es decir, no se mayor. Y voy a hacer una copia de esta combinación y le voy a llamar diseño. El ETAPS puede por defecto, según el código, generarme todas las combinaciones. Eso vamos a realizar también, vamos a ver qué inconvenientes o ventajas tiene utilizar de esa manera. Pero siempre tenemos que estar recordando los códigos, mejor si fuese de memoria, ¿no? Entonces, los factores de mayoración de las cargas permanentes son 1, 2, 1, 2 y 1, 6 para la carga viva. Conocemos muy bien los códigos ACI. Ok. Ahora sí. Vamos a seleccionar. Voy a seleccionar toda la placa, tanto la losa reticular como los ábacos, y previo voy a grabar. Ahora sí. Selecciono todo, asignar Shell Loads uniforme, y le vamos a asignar a lo que viene a ser la carga viva. Para este proyecto había planteado una carga viva de 5, ¿no? Puede ser un salón, 5, carga viva de 5, aplicar close. Toda la losa, tanto ábacos y la losa reticular, ha sido asignada con un solo valor 5. Y vuelvo a seleccionar todo, asignar Shell Loads uniforme y una carga permanente no estructural de 3 kilonewton metro cuadrado. Estamos hablando de cargas importantes. Entonces, ya estoy prácticamente listo para iniciar el análisis. Miren, hemos demorado más en recordar, en dar los lineamientos, los criterios de cómo escoger las cargas que componen la carga permanente no estructural, cómo deben ser un sistema de losa plana, hasta su final análisis. Entonces, vuelvo a actualizar esta vista extruida, nos quedamos por acá, y previo a todo esto, grabo. Voy a decirle que haga un chequeo de la estructura. No espero tener ningún problema en la modelación. Internamente ETAPS puede revisar y me dice que todo ha sido sin novedad. Podemos proceder al análisis. Análisis, los grados de libertad de una estructura espacial. Análisis, casos de análisis, corre todo. En este caso el modal puede no correr, no hay ningún problema porque estamos haciendo OK. Y análisis, corre finalmente el análisis. Perfecto. Entonces, ya ETAPS interiormente se discretiza. Le hemos dado una discretización adicional al programa. Y aquí hay algo sumamente importante que quiero compartir con ustedes. He estado evidenciando en el ejercicio profesional por qué se han estado dando estas deformaciones. Miren lo interesante. Nosotros suponemos que la unión de esta columna con esta placa en este punto es rígida. Y no es cierto, no está dándose. Por eso es que estamos teniendo hoy en día unas deformaciones en estos sistemas de entrepiso plano que están excediendo lo que el profesional esperaba. Miren,
Prácticamente, por eso es que coloqué esta diapositiva cuando empezamos a modelar edificios, y en este caso los sistemas de losa plana, que me parece una forma adecuada de empezar a modelar por su sencillez, su rapidez, y luego se puede complicar más con núcleos de ascensores y escaleras. Que miren, esta deformación de esta losa en ningún momento se parece a un sistema de una viga o una losa bien potrada. Por el contrario, se parece más a un sistema biarticulado en sus apoyos. Pueden ver claramente la deformación. Entonces, justamente era una de las razones por las cuales me pareció empezar de esta manera en la modelación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando modelamos esta sencilla losita con el procedimiento que me parece que pueden emularlo y mejorarlo con seguridad en el ejercicio ya de su profesión, de que estos elementos columna, cuando son de borde, estoy hablando de borde, no los interiores, estoy hablando respecto de estos, estoy hablando, por favor, acá, me refiero a estos de borde, miren acá, a estos de borde, que liberemos, ¿no? Del lado de la seguridad para un análisis, deberíamos liberar este empotramiento, es decir, en este elemento columna, deberíamos utilizar los releases y liberar a momento M22, ¿no? Lo que normalmente conocemos, el M22 y el M33. Entonces, estamos yendo a modelar lo que realmente va a pasar. Yo les hago una pregunta. En un sistema tal como estamos viendo acá, perdón, en un sistema como este, ¿qué gran rigidez puede aportar una sección de 40 por 40 a una losa de 7.5 metros? Imposible, no va a ser, no le va a dar la rigidez. Claro, el programa ETAPS o SAP sí genera, idealiza matemáticamente la rigidez. Y aquí les estoy demostrando de que ya hay un giro en el inicio del nudo y no puede considerarse bien potrado. Entonces, por lo tanto, las solicitaciones a momento, una vez que yo libere el momento 2, 2 y 3, 3 en este elemento columna, se va a incrementar el momento, por tanto la deformación se va a incrementar y vamos a tener posiblemente fisuras en tabiquería, situaciones que no son favorables ni son convenientes en una estructura en servicio. Entonces, me parecía importante que haga hincapié en esta modelación y hablar de este tema, porque va a servir para posterior análisis cuando ya calculemos los aceros de estas losas. Podría salirnos 2 de 10 y con esa consideración con seguridad que podría salirnos una barra de 10 y una barra de 12 o quizás 2 barras de 12 en este paño que es exterior, fíjense, en este paño que es exterior. Claro, el paño interior, por su condición de continuidad de la losa, me va a tener sí un comportamiento que tiende a ser bien potrado y la flecha va a reducirse con seguridad que va a pasar eso. Entonces, uno de los detalles importantes era que nosotros tengamos esos criterios. Me parece acertado trabajar de esa manera. Y finalmente, ver las reacciones. Estas reacciones, ¿no? En las columnas, vamos a compararlas, estas reacciones obtenidas de mi primer, segundo, tercer análisis, como me gusta trabajar, vamos a compararlas con el SAP, vamos a compararlas con el CPK. Obviamente el tiempo no nos va a alcanzar, pero les voy a dejar los archivos o los videos preparados de lo que ya ha sido el procedimiento en SAP o CPK para que veamos las diferencias, los porcentajes de diferencias y estemos finalmente tranquilos. Y si existe mucha diferencia, ¿a qué se debe? Y con seguridad que todos vamos a llegar a concluir de esa manera nuestro curso satisfactoriamente. Entonces, esta es una de las maneras interesantes de modelar una edificación. Otra forma de modelar, voy a hacer lo siguiente. Me parece también importante trabajar de esta manera. Y me parece muy sencillo. Ingresamos nuevamente al ETAPS y en este caso al AutoCAD hacemos un archivo abrir
y voy a trabajar otra vez con el archivo SAP de XF. Pero esta vez ya no voy a trabajar, con polilíneas que le voy a llamar columna, con una polilínea que le voy a llamar abaco y posteriormente en tabs le voy a asignar un drop. No, no vamos a trabajar de esa manera. Miren esta otra manera interesante de trabajo. Save as. Y voy a llamarle edificio 6 niveles con núcleo de ascensor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando empiezo a trabajar de esta manera, por defecto, y como he utilizado un archivo SAP de XF, que es un archivo bien puro de AutoCAD, ya tengo los layers definidos acá. Entonces, rápidamente voy a utilizar visualizar una vista isométrica, voy a Home, Layers, veo grids, línea 0,0,0. No estoy hablando todavía de muros de sótano, considero que vamos a modelarlos, pero ya quiero que la filosofía de cómo vamos a enfocar el curso ya vaya quedando en ustedes y con seguridad que vamos a tener bastante preguntas y cómo mejoramos este pequeño intercambio de conocimientos que yo le llamaría más que un curso. Entonces, 6, 12, 18, ¿no? Y en profundidad, para hacerlo también rápido, 6 y 12. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar unos elementos frame que van a representar mis vigas, ¿no? Unos elementos frame que van a representar mis vigas. Voy a generar el núcleo de ascensor también con estos famosos elementos shells, que está ahí el layer shell, pero este elemento que para mí es el layer shell, le voy a ayudar de la siguiente manera. Perdón, esta altura es 3 metros. Hemos dicho de entrepiso, ¿no? 3. Y en profundidad. Es decir, voy a hacer intereje un núcleo de ascensor de 2 por 2. Este núcleo voy a armarlo con el mismo layer shell que viene ya por defecto, pero voy a usar esta vez el comando 3D face. Miren qué interesante. Y siempre en sentido antihorario voy a armar mis paredes de mi núcleo. Siempre en sentido antihorario, por favor. Y ya está. Voy a quitar todas estas líneas auxiliares de dibujo. Voy a colocar donde pienso que podría ir este ascensor. No siempre va a ir en el centro de la estructura, como normalmente se recomienda para un diseño sismo resistente. A veces la arquitectura no permite así. Bueno, habrá que diseñar bajo esas consideraciones. Y me voy a generar adicional a todo esto unos elementos que me van a servir bastante, fíjense. Vuelvo con los layers acá, estas vigas planas intermedias que puedo o no modelarlas finalmente, pero que sí me ayudan bastante en el modelo. Voy a cerrar con una viga plana o una viga descolgada, no va a haber ningún problema como dintel si tuviera mayor perante que la losa para este sector del núcleo de ascensor, pero sí para generar la abertura. Y me voy a hacer ahora pues la losa plana o la losa apoyada sobre vigas descolgadas, no hay ningún problema. 3D Face, vuelvo a utilizar el comando 3D Face, miren que es rápido, modelamos una estructura y de la misma manera voy a hacer los abacos y como es 6 a cada lado se supone que el abaco va a ser de 2 por 2 en los elementos centrales, entonces por lo tanto 2 y acá hago un 3D Face nuevamente. Y miren qué potencia tiene tabs que puede hacer tan rápido todo esto. Copy. Rápidamente vengo acá. Esto voy a decirle un stretch. 1. Copy. Y otro stretch para los abacos esquineros, ¿no? Entonces voy a copiar. Voy a copiar. Ya están los abacos. Voy a quitar el perpendicular.
Voy a rotar. Y donde requiera adicional, voy a ir colocando estos abacos. Fíjense, es cuestión de dibujo, que no tenemos que perder de vista que aquí tiene que haber siempre el criterio de ingeniería para definir bastantes datos que se requiere en nuestro modelo, espesor, exposición, de dónde va a ir nuestro núcleo, dónde puedo incrementar las dimensiones de una pantalla para mejorar el comportamiento de la estructura posiblemente viento sismo y nosotros no tengamos problemas ya en la estructura. Y finalmente, los abacos centrales, que son 2 en este caso. Ahí está, ¿no? Entonces, esta estructura que ya tiene un núcleo y tiene una losa plana y vigas descolgadas podrían ser, no siempre pueden ser vigas planas, voy a grabar. Save. Save as. Y aquí está, núcleo de ascensor. Y puedo colocarle para diferenciar uno, porque posiblemente podamos incluir algunos otros elementos. Entonces, voy a cerrar. No quiero grabar como DWG. Vamos al programa ETABS nuevamente. Y voy a decirle ahora, File, nuevo modelo. ¿Quiere grabar este? No, ya está grabado, no hay ningún problema. Voy a escoger nuevamente Sistema Internacional, el ACI 318-2014. No quiero ningún grid de los que se tiene. Quiero una hoja en blanco. Y esta vez no voy a importar como lo hicimos de la primera manera. Vamos a hacer de la siguiente forma. File, importar, pero esta vez va a ser DXF File of 3D Model. Y aquí busco mi edificio de 6 niveles núcleo de ascensor. Y aquí nos va a preguntar qué elementos usted necesita. Y vamos a escoger los shells y los frames. ¿Qué unidades? Metro. Para nosotros una unidad de AutoCAD era 1 metro. Entonces, un solo nivel a 3 metros, sí, luego puedo replicar, no hay ningún problema. Y le vamos a llegar segundo modelo, edificio, 6 niveles con núcleo de ascensor. ¿No? Y ya está. Miren, ya está listo, ya ha reconocido los abacos, ya ha reconocido la losa. Es más, el núcleo de ascensor ya está reconocido. ¿Qué me queda aquí? Volver a definir materiales, volver a definir las secciones, hacer un predimensionamiento para que tengamos más o menos cómo sería una estructura, los espacios que va a ocupar una columna de 60 por 60, por ejemplo, o quizás de 35 por 90, ¿no? Va a afectar la arquitectura, sí, ¿no? O definimos nomás hacer una columna cuadrada. Y finalmente alguien me puede decir, pero perfecto, pero este edificio solo siempre hemos hecho de 3 metros de altura de entrepiso, y no. Podemos rápidamente decirle editar los pisos, modificar los pisos, y acá yo puedo decirle que me haga una mayor cantidad de pisos, por ejemplo, unos 5 niveles adicionales también de una diferencia tal como se ve, o se veía de otra manera cuando habíamos incrementado los pisos, ¿no? Entonces, modify, adicionar pisos, 5 de 3 metros, ok, ¿no? Entonces, miren, hay bastante que ir y hay que evaluar en adelante. Una vez que definimos, nosotros, por ejemplo, podemos pedirle que defina un análisis sísmico, un análisis dinámico modal espectral a través de una función de un espectro de diseño. Y nosotros, según la norma, por ejemplo, me uso bastante la norma peruana para modelar, podríamos usar alguna otra normativa y lograr comparaciones, porque sí, ¿por qué no? Por ejemplo, definir, perdón. Ahí está, ¿no? La norma peruana, en qué zona nos vamos a ubicar, de qué zonas estamos hablando. Yo quisiera aplicar a lo que tenemos en nuestro país, en Bolivia. Estamos teniendo una guía boliviana ya aprobada en nuestro país,
que nos ha dado una zonificación que ubica a Bolivia en un riesgo, yo diría severo, con 0,3 de G en algunos sectores de nuestro país. 0,3 de G como pseudoaceleración y es un valor importante para los edificios, con seguridad que un sistema de losa plana va a tener deformaciones también o drifts o derivas importantísimas ya cuando hagamos el análisis y ver realmente si es conveniente o no usar un sistema de losa plana o hasta cuándo y bajo qué consideraciones usarlas. Por ejemplo, miren, aquí les muestro las derivas o los drifts de edificaciones que se han ido degenerando en el momento constructivo a hoy en día. Antes se hacían vigas descolgadas y núcleo de ascensor, luego desaparecen las vigas descolgadas y se vuelven vigas planas y el núcleo. Posteriormente desaparece ya el núcleo de ascensor, ya no quieren construir núcleo de ascensor. Y finalmente ya totalmente degenerado, ya ni siquiera hay ábacos y el desplazamiento crece prácticamente 10 veces más de un sistema aporticado tradicional. Y si nos movemos en los escenarios de las derivas, estamos hablando de milímetros por cada metro de altura. Entonces las condiciones son realmente exigentes para una estructura. Y cuando vuelvo a repetirles, así como ETAPS es un programa orientado a edificios, el tener estos valores tabulados podría generarnos algunos inconvenientes, algunos posiblemente errores, no por el software, sino que en la concepción de escoger estos coeficientes y adecuarlos a la aplicación de un edificio como el que estamos terminando de modelar rápidamente en ETAPS. Miren, entonces, son días que vamos a destinarlos de esta manera. Esta es mi manera de enfocar el análisis y diseño de una estructura, no solamente con el manejo del ETAPS, en este caso, y del SAFE, sino que debe venir la ingeniería paralela conjunta cuando estamos definiendo estos valores. Yo no sé si estos valores están correctos, no sé cómo está considerando cuando es regular e irregular. Si es irregular habrá que colocarle aquí 6 o dejamos en 8 o será 7. ¿Qué nos dice el código? ¿Cómo ha ido evolucionando? Entonces son detalles que debemos analizarlos en ETAPS y en lo posible verificar con algún otro programa. Eso es lo que yo quería presentarles el día de hoy de una manera muy concreta, de manera que ustedes puedan enriquecer. Quiero dejarles mi número de celular, el 711-611-41. Vuelvo a repetir, el 711-611-41. Por WhatsApp podrían ustedes mandarme algunos mensajes de qué tópicos más podríamos tocar en este curso, si va a ser parte de este curso, porque no se olviden que esto tiene una segunda parte que puede ser un ETAPS mucho más avanzado. Queremos dar un ETAPS, yo diría, intermedio avanzado, lo que se pretende en este tiempo, para que podamos también todos compartir y sacar conclusiones de estos resultados de los análisis verificados con otros programas, o quizás alguien ya ha hecho el curso de robot, o verificar con el robot posiblemente los resultados que nosotros obtengamos con ETAPS, SAP 2000 fundamentalmente, y en ocasiones según la dificultad o según la complejidad del edificio en el CIPECAP. Entonces, queridos colegas, considero que ha sido una introducción, una forma, una lógica de cómo vamos a ir modelando hacia adelante. Podríamos utilizar según la necesidad las propias herramientas del ETAPS para modelar el edificio, pero veo que modelando desde el AutoCAD, dibujando desde el AutoCAD, y yo diría modelando, porque desde el momento en que dibujas en el AutoCAD, ya vas modelando, ya vas concibiendo la estructura, entonces ayuda bastante. Y dejo las herramientas de dibujo, el tiempo que yo empleo en herramientas de dibujo de los propios programas, más en el análisis, en tomar consideraciones, definiciones para mi ejercicio profesional, cuándo utilizar una estructura irregular, regular, qué dicen los códigos, cómo se han ido estos volviéndose más exigentes, cómo ha reducido la rigidez de las columnas, vigas al considerarlas fisuradas, y cómo nos exige hoy en día el diseño sismo resistente, por ejemplo, ¿no? En estos edificios, en los diagramas o empujes por presión de suelo en los sótanos, qué es un muro de sótano, qué coeficientes deben considerarse, activos, pasivos, de reposo.
Entonces, yo creo que vamos a tener unas horas, unas semanas bastante arduas que vamos a compartir conocimiento. Con seguridad vamos a enriquecer el curso con todos los que participan. Y para finalizar, les vuelvo a repetir mi número de celular, es 711-611-41. A partir de hoy día, pueden hasta el día que empecemos las clases, el 7 de enero, darme algunas ideas de qué más podemos incluir en el análisis o qué tópicos debería hacerlo con más detenimiento o algunos videos adicionales ya preparaditos para que no estemos perdiendo en temas que posiblemente nos demoren en el avance del curso. Hay que hablar de vasos rígidos, liberar los releases, como les dije, en las losas planas, cuánto es la deformación de una losa plana respecto a lo que dice la norma. Estoy hablando en deformaciones diferidas, qué pasa con los drips, con las derivas por sismo, cuánto de la masa participa, qué pasa con las excentricidades accidentales. Entonces hay bastante que desarrollar hacia adelante y estoy seguro que nos va a enriquecer en la conclusión de este curso que yo le llamo un intercambio de conocimientos entre todos, y vamos a llevar con satisfacción un curso que nos va a enriquecer el ejercicio profesional, nos va a ayudar a que nuestros proyectos sean elaborados mucho más rápidamente, con los criterios y normas actuales, y tomemos decisiones ya finalmente en obra en la concepción de nuestros edificios. Queridos colegas, esta sería la conclusión de este masterclass, como me vean instruido denominarlo. Estoy a la espera de que ustedes en los siguientes días me puedan enriquecer con sus mensajes de WhatsApp y podamos preparar ya cosas puntuales, trabajos puntuales, modelaciones específicas, y no perdamos el tiempo y todos salgamos satisfechos de este intercambio de conocimiento. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias por la cobertura. Voy a terminar esta masterclass. Estimados participantes, cada uno de ustedes tiene activado sus micrófonos, pueden activar sus micrófonos o en su caso mediante chat puedan realizar a partir de este momento sus consultas. Si es que tienen alguna consulta, por favor, vamos a atenderlos. Independientemente del número que les facilitó el ingeniero Reinaldo, a quien estamos muy agradecidos por este tiempo que se ha brindado. Él, como les manifestaba al inicio de este masterclass, es uno de los mayores referentes que nosotros tenemos en realidad en esta parte de países, Bolivia, y bueno, también ha estado presente en varios países en este campo, ¿no?, de manejo de software de tabs de Safe. Seguro va a ser una gran experiencia para todos los profesionales que van a ser partícipes de este segundo módulo de nuestro curso experto BIM Structural en Concrete. Por favor, les rogamos participar, activar sus micrófonos, pueden consultar por este medio, en su caso mediante chat.
Disculpe, quisiera preguntar tal vez, no sé si es redundante la pregunta o quizá, pero ¿cómo puedo verificar si está cargado de manera correcta el espectro de respuesta de la función? Muchas gracias. Sí. Perdón si es redundante la pregunta. Estimado colega, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Cuando yo utilizo, por ejemplo, estas tablas predefinidas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a armar unas tablas en el Excel, ¿no? Como normalmente se realizan. Y vamos a verificar los valores que yo obtenga del Excel con el procedimiento como indica la normativa y vamos a ir comparando con estos valores que está graficándome ya el espectro de diseño. Entonces, vamos a tener certeza de lo que estamos haciendo realmente. Por ejemplo, el CIPECAT también tiene su módulo de diseño sísmico para la norma peruana en este caso, y vamos a comparar también con esos valores. Entonces, de esa manera vamos a ver de que estamos realizando bien el uso del ETABS, en este caso cuando estamos utilizando un espectro de diseño según la norma peruana. Quería justamente lo que usted dice, ¿no? Verificar de manera manual, de una manera más tradicional, si quiere usted llamarle, de cómo ver estos valores utilizando el programa rápidamente con ETABS, pero saber dónde voy a colocar cada uno de estos coeficientes y no tenga errores o imprecisiones que posteriormente pueden llevarme a condiciones que no eran las adecuadas o las correctas. Ingeniero, muchísimas gracias, bueno, por responder la pregunta al colega. Revisamos el chat, no tenemos más preguntas.